Sí, está grabando ya. Bueno, bienvenida María José. Te vamos a entrevistar. María José Corral es una psicóloga clínica y le vamos a entrevistar sobre la discriminación laboral hacia las personas con discapacidad física. La primera pregunta es, ¿en qué formas considera que se manifiesta la discriminación laboral a personas con discapacidad física en la actualidad? Bueno, buenos días y gracias por la entrevista. Bueno, las manifestaciones son varias, son diversas, pero creo que el enfoque principal es al no saber o al no enfocarse en sus capacidades más que en sus discapacidades. Entonces, lo que hacen a nivel laboral, que es muy conocido, es simplemente rellenar espacios o darles actividades demasiado simples solamente por cumplir una ley. Entonces, ya desde ahí podemos ver este enfoque. Muchas gracias. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos psicológicos relevantes de la vida cotidiana considera que han sido ignorados en personas que mantienen algún tipo de discapacidad? Creo que el bienestar general, porque no se les toma en cuenta como que son parte de la población y que se merecen las mismas condiciones que tenemos las personas con otro tipo de capacidades. Entonces, tal vez la parte de tomarles como personas de una minoría o segregadas en el sistema que está adaptado únicamente para las personas que sí tenemos capacidades, entre comillas, y lógicamente ni siquiera se presta atención mucho a su parte emocional, no se presta atención, perdón, a su parte de ejecución de sus emociones. ¿A qué me refiero? Todo, absolutamente todo gira en relación a sus falencias, no a las cosas que sí pueden aportar, no a las cosas que sí se merecen vivir, a tener una relación, a tener una vida plena a pesar de sus discapacidades, vuelvo a poner entre comillas. Y lo de ser una minoría, ¿en qué más afecta psicológicamente? O sea, y en la manera social de vivir las personas. En que justamente no tienes los mismos beneficios que el resto. Como es una minoría, entonces nadie, ni el gobierno, ni la comunidad está sujeto a trabajar en función de ellos, sino en hacer labor social en función de ellos. Solo ahí ya podemos ver las grandes diferencias que hay. Gracias. Ya, bueno, María José, quería agradecerte por acompañarnos y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede lograr pasar de un paradigma tradicional a un paradigma social dentro del ámbito laboral para empleadores? Ya, bueno, creo que nos falta muchísima información todavía, sí, muchísima información en relación a lo que es discapacidades. Les voy a contar una anécdota chiquita que tal vez les va a servir. Yo trabajé en una fundación con personas con discapacidad intelectual y claro, la típica visión que tienen las personas fuera es el síndrome de Down, por ejemplo. Entonces uno espera que las personas tengan la carita diferente, etcétera, ciertos rasgos físicos, pero en realidad no, eran personas que podríamos ser cualquiera de nosotros, que físicamente no se nos notaba, y ellos vivían mucho, mucho de esta segregación, digámoslo así, porque no tenían lo típico que uno espera. Entonces, mientras no tengamos la información suficiente, la inclusión va a ser demasiado distante como para lo que se requiere. Necesitamos todo el mundo saber, lamentablemente ahora es como que solo a los psicólogos o a todas las personas que trabajamos en áreas sociales, en áreas de la salud, se nos habla de todo lo que es este tipo de discapacidades, pero el resto no. Y todo el mundo deberíamos tener a la mano información sobre el tema porque son parte de la comunidad, son parte de la sociedad. Y entonces sería lo mismo de esta discapacidad mental, en teoría, con la discapacidad física. ¿Son las mismas segregaciones? Es exactamente igual, porque la capacidad, en este lugar que yo trabajaba, la discapacidad intelectual venía acompañado de discapacidades físicas también. Entonces, es exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos idea de lo que es estar en una silla de ruedas, lo que es no poder ver, lo que es no poder escuchar, qué sé yo. Y
mientras no nos podamos tener un nivel de empatía más claro en función de tal vez de la información pertinente, es muy difícil que hagamos una inclusión. Y de hecho, bueno, si ustedes miran a través de la historia, antes se les tomaba peor de lo que se les toma ahorita y la gente cree que ha hecho muchos avances porque se les da un lugar en la sociedad. No, no se ha hecho muchos avances porque el lugar que se les da en la sociedad sigue siendo un lugar diferente, sigue siendo un lugar en donde no van a tener los mismos privilegios, beneficios, derechos, etcétera. Entonces, para mí es básica la educación a nivel general. Totalmente. Mucho gusto, María José. Bueno, yo voy a avanzar con la cuarta pregunta y tenemos qué tipo de estereotipos se han generado alrededor de las personas con discapacidad. A ver, esto es súper importante porque como igual no hay la información, lo que les decía hace un momento, no estamos educados para saber de esto. Normalmente el clásico estereotipo es que cualquier persona con discapacidad física sí o sí tiene una discapacidad intelectual. Y eso se ve mucho en las empresas, se ve que les hablan más despacito, que les dan actividades intelectuales incluso súper bajitas, tal vez contesten una llamada, tal vez hagan una lista, entonces esa es una de las primeras. La otra es que agrandan, le hacen mucho más catastrófico a lo que tenga. Entonces, no sé, me invento una persona en silla de ruedas, sí. Obviamente se le va a dificultar ciertas cosas, pero le hace mucho más grande, como que por poco y no puede mover nada del cuerpo, como que por poco y no puede ni siquiera moverse solo. Entonces, creo que esas son las dos principales, mezclar lo intelectual con lo físico y hacerle mucho más grande a la discapacidad de lo que en realidad es. Perfecto, y desarraigar la resistencia a la contratación laboral a personas con discapacidad por parte de los empleadores implica un proceso comunitario y psicológico. Sí. ¿Por qué? Totalmente. Necesitamos que toda la comunidad participe en el lugar que les corresponde a cada una de las personas. Como les dije en un principio, todos somos miembros de la comunidad. Entonces, primero necesitamos trabajar mucho, mucho en empatía. Yo no sé si ustedes han visto programas que hacen en países como Suiza, Estados Unidos, por ejemplo, en donde si una persona tiene una discapacidad, nuevamente volvamos a la clásica que es la de la silla de ruedas. Pues una semana entera todos tienen que usar silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, claro, eso te va cambiando la psiquis porque nosotros ya venimos con la convicción de que estas personas no pueden rendir, no van a rendir. Entonces, si es que uno no aprende a ponerse en el lugar de ellos, va a ser muy difícil entender hasta dónde ellos tienen, nuevamente, capacidades, cambiar la visión, ¿sí? Psicológicamente desde ahí también tenemos que manejarnos, cambiar la visión de la discapacidad por la capacidad, porque si nosotros nos ponemos la mano en el corazón, absolutamente todos podríamos caer en la discapacidad, porque todos tenemos problemas, porque todos tenemos malos días, algunos sufrimos de ansiedad, otros sufrimos de depresión, al otro se le murió el abuelito, qué sé yo, entonces todo el tiempo tenemos algo que nos podría limitar. Pero a eso no se le considera porque no es tan evidente como una incapacidad, discapacidad o capacidad diferente física. Sí. Sí, totalmente. También, por ejemplo, ¿qué mecanismos sociales consideraría usted que son importantes para tener una condición favorable en las personas con discapacidad con respecto a otros colectivos? Bueno, la diferencia aquí es que tal vez necesitamos empezar por lo básico, ¿sí? Lo básico en este caso sería que todos tengamos los mismos privilegios y derechos para poder movilizarnos en este mundo. Entonces, claro, en otros colectivos se enfocan mucho en el problema X, por ejemplo, la inclusión, ¿sí? ¿Qué significa la inclusión? Ah, no, que todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, etcétera, pero ¿qué diablos significa eso? Es muy lindo el discurso, ¿sí me explico? Hablar del tema es muy bonito, pero la cosa es que yo creo que debería empezar a ponerse en práctica. ¿Y en práctica cómo? Empezando por cosas tan simples
porque los pasillos de un local sean más amplios como para que las personas que necesiten de algún mecanismo o algún instrumento puedan movilizarse, que los ascensores sean utilizados como se deben. O sea, cosas tan simples como estas, las rampas, respetar los espacios en donde se van a parquear personas con discapacidad. Ni se diga en una empresa. Me invento, en una empresa tenemos media hora para almorzar. Claro, media hora en la que yo puedo salir corriendo como a toda, voy corriendo al baño, me aseo, regreso corriendo, pero ¿qué tal si la persona tiene una discapacidad física? ¿Qué beneficio debería, o que ni siquiera es beneficio, sino cómo deberíamos adaptar a esta persona para que tenga más o menos la misma movilidad y la misma trascendencia en lo que hace en su trabajo? Entonces, falta mucha práctica. Hay muchos discursos muy lindos en el país, muy poca práctica, casi nadie en realidad se pone como que a hacer lo que se debe hacer. Ya, tú mencionaste que este debe ser un tema de integración hacia todas las personas con discapacidad. ¿Tú crees que este debería ser un saber común de toda la sociedad y también se podría incluir en este conocimiento a los niños también, por ejemplo? Totalmente. Perdón, te corté. No te preocupes, sigue nomás. Sí, totalmente. O sea, es un conocimiento que debería venir de cuna, O sea, hay muchas familias en las que tenemos, de hecho, parientes con alguna discapacidad física y para uno que lo vive en el día a día, se da cuenta que el niño no educado crece con miedo a estas personas, ¿sí? Y no es en realidad por nada malo, o sea, no nada que ver. Yo me acuerdo que le llevé a mi hija a esta institución y ella se asustó mucho porque los chicos se le lanzaban a abrazar y todo. Y claro, ella todavía no tenía el conocimiento tan claro de por qué hacían eso. Y claro, como protección uno dice que pasa y se va corriendo, pero si es que educamos a los niños desde ahí, justamente eh, desde la normalidad, porque creo que se les educa mucho desde la anormalidad. Suena horrible esta palabra, pero es importante nombrarla, ¿sí? Si es que les educamos desde la normalidad de que habemos personas distintas, así como habemos chiquitos, hay altos, hay blancos, hay negros, hay personas que tienen una piernita, personas que tienen dos, personas que tienen un ojito, personas que tienen dos, etcétera. Esto se vuelve una normalidad en donde podemos, en realidad, ahí sí, hacer una política inclusiva. Ahí sí todos somos parte del todo. Y un poquito para añadir más en esa pregunta, es solo se debería como que tener este conocimiento de las diferencias físicas o también de las implicaciones emocionales que estas diferencias conllevan. Absolutamente de todo, de las diferencias emocionales, físicas, intelectuales, absolutamente todo. Nuevamente, si ustedes están en una universidad, ustedes mismos se han de haber dado cuenta entre ustedes quién es el más pilas del curso, a quién le cuesta un poco más, quién es el peleón, quién es el tranquilo, etcétera. Es exactamente igual. Cada uno viene con características distintas y creo que debería tratarse más desde ese ámbito. Características diferentes, no capacidades y discapacidades. Muchas gracias. Ok, vamos a la octava pregunta. Estábamos hablando un poquito del tipo de leyes que se deberían implantar para que los niños tengan este conocimiento desde pequeños y se pueda llevar a cabo una sociedad mucho más sin exclusión, sin discriminación. Entonces, tenemos aquí qué tipo de leyes considera que serían importantes para la inclusión laboral a personas con discapacidad o considera que las que tenemos actualmente son suficientes. ¿Por qué? Sí, no son suficientes, para nada. No son suficientes ni en la educación ni en las empresas, para nada. O sea, por ejemplo, ahorita hay el plan de inclusión, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos los colegios y escuelas deben tener sí o sí alumnos con capacidades diferentes. Sin embargo, los profesores no están preparados para esto.
Entonces terminan, igual que en las empresas, rellenando espacios. En las empresas pasa lo contrario, ¿no es cierto? Relleno el espacio, te doy tu sueldo, pero no hagas nada, estás de adorno. De hecho, hay personas que ni siquiera tienen que ir a la empresa, solamente tienen que figurar en el rol, como para decir así, miren, aquí está, estoy cumpliendo la ley. Entonces, parte de la ley sería la educación a los profesores, la educación a los niños, que desde pequeñitos se impartan materias de todo, absolutamente, todo lo que significa características diferentes en la persona. En las empresas ya no somos niños, somos adultos, debería ser exactamente lo mismo. Deberían todos tener como parte del reglamento, como parte de la ley, capacitaciones en cuanto a lo que le pase a diferentes personas que puedan llegar a laborar en la empresa. Eso debería ser ley. Y por otra parte, también debería ser ley el implemento físico, o sea, el estar en un espacio sano para la persona. Claro, y precisamente hablando de estos, por ejemplo, factores que puedan darse, ¿cuáles cree usted que serían los principales factores ambientales que puedan tener repercusiones psicológicas en las habilidades funcionales de personas con discapacidad en sus puestos de trabajo, que precisamente limiten más aún su función? Bueno, empezando por lo físico, que es justo lo que hablábamos ahorita, ¿no es cierto? El espacio, el que tengan la silla adecuada, el computador adecuado, la mesa adecuada, el baño adecuado, el lugar para comer adecuado. También es la postura psicológica, sí, en la que se le pone a partir de lo social. Esto sí quiero que quede un poco claro, porque todo el que está alrededor, todos mis compañeros de trabajo van a ponerme a mí en un lugar, me van a hacer ocupar un lugar. ¿Qué lugar me hacen ocupar siendo yo la persona con la discapacidad? El lugar de pobrecito, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí también, o sea, enseñar, educar a las personas para que les enseñen a que ocupen estas personas o que les hagan ocupar a estas personas un lugar exactamente equilibrado, normal y adecuado que el resto. Porque todo eso ayuda a que las personas se pongan peor. Todo esto ayuda, es impresionante y uno ve eso a diario, ve personas que llegan a consulta porque tienen problemas laborales justamente por eso, porque sienten que el ambiente no es el adecuado. No es el adecuado, o sea, no hay las cosas físicas necesarias y menos las cosas emocionales, psicológicas, ambientales en general. Eh, Tenía una paciente, les cuento esto como anécdota, que tenía que bajar a, a tomar el bus para irse a su casa y ella usaba un bastoncito porque tenía un problema en la pierna que no podía doblar. Entonces, claro, la gente le hacía sentir pésimo porque le decían que siempre se retrasan por ella, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas es lo mismo. O sea, nuevamente el ambiente, todo contaminando para que la persona se sienta más segregada, más presionada, que no puede, que no vale, y seguimos en un círculo vicioso. Claro, en lugar de ofrecerles alternativas buenas, más bien lo que se está haciendo es limitando sus capacidades, las capacidades que ellos pueden desarrollar para lograr un buen trabajo. Entonces, sí es Y muy que complicado. tienen, porque hay Sí, algunas que no tienen que desarrollar, que simplemente tienen. exactamente. Ujú. Les digo, una persona puede ser sorda, pero puede tener un coeficiente intelectual de 140, pero como es sorda, automáticamente le ponen como no puede. Ujú. Ujú. Y siguiendo en esto de poder, no, como que más que empoderarles a esta, como que esta minoría de la que se habla, ¿cuál crees que sería la metodología más apropiada para realizar con una IAP, o sea, una investigación acción participativa, con respecto a la discriminación laboral por discapacidad física? Definitivamente, sí se pueden tomar modelos que ya existen como los que yo les decía, ¿no? Esos de que todas las personas se pongan en el lugar del sujeto que estaría con la discapacidad. Una semana, 2 semanas, esos planes funcionan bastante bien. La otra sería el poder hablar más del tema. Yo no sé si ustedes han visto, es como en muchas familias es un tema tabú.
no se le nombra perdón nuevamente la palabra que voy a usar, pero es muy usada en estos temas, no se le nombra al enfermito. ¿Sí me explico? Se le esconde al enfermito, ¿ya? O llegan las visitas y le encierran al enfermito en el cuarto para que no moleste. Entonces, ese tipo de cosas, lógicamente, deberían cambiar. Deberíamos poder hablar del tema abiertamente. Si un niño viene con alguna capacidad distinta, hablarlo tan normal como hablamos de que tengo ansiedad, como hablamos de que soy chiquita, como hablamos, como les decía al principio, ¿no? De que tengo una ceja más chiquita que la otra, que son cosas que nadie pone atención. O sea, deberíamos normalizar a tal nivel de que nuevamente sean parte de la comunidad, y la comunidad debería involucrarse en esto no solamente a nivel, como les digo, a nivel del barrio, del trabajo. O sea, en verdad deberíamos involucrarnos desde uno mismo, para de ahí pasarlo a ser comunitario. Si es que yo hablo de mi cuñado que tiene discapacidades con la normalidad del caso, el otro se siente también cómodo, porque es uno el que le hace sentir incómodo. Entonces el otro empieza a hablar también con la normalidad del caso. Lo mismo debería ser en las empresas, desde el jefe, ¿sí? Que no digan, tendrán cuidado, trataránle despacito, harán esto, lo otro. No, sino más bien educar y decir, a ver, esta persona tiene un problema de la pierna, lo que no le permite hacer esto es correr. El resto está todo perfecto, así es que olvídense de la pierna y concéntrense en sus capacidades. Puede sumar, puede restar, puede hacer esto, puede dirigir, puede mandar, puede ser su jefe, de hecho, sí, pero no pasa. Y en estos casos sería importante que una persona con discapacidad sea como que uno de los líderes o de los que dirigen este tipo de acciones. Por ejemplo, en el primero que nombraste de estar en silla de ruedas, como que él o ella tomen una como que acción de liderazgo, de enseñarles cómo se vive, de enseñarles cómo hacer, para que como que ahí él o ella se sientan aún mucho más empoderados de su situación. Por supuesto, así como va el típico coach a hablar supuestamente de todas las cosas maravillosas que nos puede dar la vida, cuando sabemos que el coach tal vez en su casa está sufriendo abuso, está divorciándose, está el hijo a punto de suicidarse. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no hacer que la misma persona que es la que padece de esta segregación sea la que esté al mando, la que enseñe, la que explique? Por supuesto que sí. Sin embargo, yo sí creo que debería ser más participativo. Por un lado, la persona, y por otro lado, alguien que tenga o que se siente identificado con las capacidades de esta persona. Para unificar. Sí, para unificar, y que no sea nuevamente solo el enfermito nos va a dar la charla. No, dos personas capacitadas nos van a hablar del tema. El uno en silla de ruedas, el otro sin silla de ruedas. Claro, para que ahí ya se quite esa barrera de minoría y mayoría y que todos sean todos seamos lo mismo, todos seamos lo mismo, como les dije, con características diferentes. O sea, desde el lenguaje está la clave. ¿Qué es eso de capacidades y discapacidades? O sea, todos entramos ahí, todos. Yo soy más rápida para hablar, tal vez soy más lenta para correr. Entonces también soy una discapacitada. Que me den beneficios. Por ahí. Perfecto. Sí. Gracias por venir a esta entrevista. Lina. Sí, Gracias. yo también quiero agradecerle muchísimo, porque realmente con esta charla se puede notar cómo todavía, aunque en el país se digan que hay bastantes leyes que avalan a las personas discapacitadas, es triste ver cómo no es cierto, y cómo en el ámbito laboral sobre todo se puede vislumbrar esto, como se dice, debería mantenerse algo de equidad, de sobre todo empatía también hacia las personas con discapacidad, porque es verdad que en cualquier momento nosotros también podemos llegar a ser discapacitados. Entonces debería haber un trato igualitario. Por ejemplo, con esto de sacar el carnet del CONADIS, debería ser un poco más fácil. Tal vez no deberían ser las cosas tan de que necesitan pruebas ahí y ahí.
sino con simple ver a la persona y no necesitar todo su historial médico por poco. Entonces, creo que sí es realmente algo muy, muy interesante de hablar y le agradezco muchísimo por su tiempo y por todo lo que nos ha explicado, porque es muy cierto y yo me quedo muy contenta con esta charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes y sí, ustedes que están formándose ya tienen más ideas para lo que pueden hacer y cómo pueden aportar desde la parte social a todas estas personas. Y ya les digo, inclúyanse dentro de las discapacidades porque ninguno venimos perfecto. Así es que gracias a ustedes, espero que les sirva. Cualquier pregunta ya saben. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, ¿no? Ya.